Vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar del día de hoy. Como siempre, cada 15 días estamos en este proceso que no tiene otro objetivo más que socializar el conocimiento nuevo sobre temas relacionados sobre la bioimpedancia eléctrica. En ese orden de ideas, cumpliendo nuestra promesa siempre de que sea de 1 hora y de empezar en punto, pues arrancamos con el tema de uso de la bioimpedancia en salud pública. Hoy no nos va a acompañar Cedric porque está de viaje de Panamá a España. A España no, a Francia. Pero tenemos como invitado especial al Carlos Tasson. Carlos hace parte de una organización en Panamá. Ahorita le voy a dar la palabra para que él se termine de presentar. Y nos va a acompañar dando, de alguna manera, contándonos un poquito de cómo se está haciendo el uso de bioimpedancia en Panamá, que es una prueba piloto que se viene haciendo, yo diría que casi que en el mundo. En ese orden de ideas, Carlos, te doy la palabra para que te presentes, diga a qué institución perteneces. Y bueno, ahorita más adelante que te vuelva a dar la palabra, nos cuentas cómo están haciendo la bioimpedancia en Panamá. Pero preséntate, Carlos, por favor. Activa tu micrófono, ¿lo tienes desactivado? Buenos días, Giraldo. La verdad que muchas gracias por la invitación y a este exclusivo panel que diario estamos sembrando para crear la masa sobre lo que es la bioimpedancia a nivel de la región. Yo tengo ya más de 27 años de carrera, prácticamente el 90% fue en el área privada. Mi último logro privado fue traer a una multinacional como Hewlett Packard al Istmo Panameño, una multinacional que factura alrededor de $100 billones al año. Y en el 2009 incursioné en el área pública para aportar un poco como panameño mis conocimientos, y estuve en la organización más grande de este país, que es la Caja de Seguro Social, que aporta o tiene un presupuesto anual alrededor de $5.6 billones y atiende el 86% de esta población. Ahí nos percatamos, obviamente, en vivo y en directo lo que es la parte de salud pública. Usamos muchos ejemplos, veo que nos acompaña gente de España, por el idioma, el castellano, seguimos mucho la línea de España, aunque ahora difiere un poquito en esa época lo que fuimos a ver a lo que hay ahora. Y otro que estaba muy alto en ese cuadrante era Francia, pero por el tema del idioma, como dije, nos enfocamos a España. Entonces, más adelante les comentaré un poquito, más que la bioimpedancia, cómo esta técnica, que no es nueva, ya tiene 15, 20 años, y tú lo sabrás mejor que yo, Giraldo, puede ayudarnos en lo que es el sector público de salud. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla para que entremos en materia. La idea es que yo los voy a acompañar entonces en esta primera parte hablando un poquito de los temas teóricos y técnicos alrededor de la impedancia, así que por favor me van a decir si ya están viendo las diapositivas. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí se ve. Ok, entonces básicamente vamos a iniciar entonces con la temática propiamente dicha. Voy a tratar de ser explícito y si tienen alguna duda recuerden que me la pueden ir haciendo por el interno. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que hay una nueva acepción de salud pública construida pues, a lo largo de varios años, especialmente a la luz de los nuevos avances en tecnología y demás y de los nuevos, digamos, conceptos que han venido surgiendo de la salud. Y básicamente ha conceptualizado la OMS que la salud pública es la ciencia y el arte de impedir la enfermedad, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficacia mediante un esfuerzo organizado de la comunidad para que el individuo y esa comunidad encuentren condiciones de gozar el derecho natural de la salud y la longevidad. Entonces hay varios temas ahí que son muy importantes y recuerden que aquí la OMS pone la salud como derecho, pero también pone como derecho envejecer saludablemente, que me parece un tema muy interesante. Y que gana muy importancia cuando uno recuerda, esta es la ruta de atención en salud pública de Colombia, pero la traigo a colación entendiendo que hay gente de otros países porque creo que habla muy bien de lo que quiero mostrar en términos de por qué la bioimpedancia se usa o se puede usar en todos los procesos de salud pública.
Recuerden que lo que hacemos desde la gestión pública o la salud pública es la gestión colectiva del territorio y se hace mediante varias cosas. Primero, hacer promoción de la salud. Recuerden que la promoción de la salud tiene un largo recorrido en su conceptualización teórica y en la construcción de herramientas prácticas para que se lleven a cabo, en el que los temas de la salud juegan un papel relevante y primordial, especialmente aquellos relacionados con todo lo que está con la genética, con los hábitos, las conductas, los estilos y los modos de vida, que a partir de esa promoción, si no funciona, porque a veces no le invertimos lo necesario para hacerlo, pues tenemos la posibilidad de hacer una clasificación de riesgos para hacer prevención primaria, secundaria y terciaria. Eso lo que nos genera es un diagnóstico. Ese diagnóstico nos genera una clasificación de los riesgos y unos tipos de tratamiento para hacer prevención secundaria y terciaria. Y lógicamente que si estamos hablando entonces de salud pública, pues también tendríamos que hablar de rehabilitación, de tratamiento, rehabilitación y paliación. En todo ese proceso, la bioimpedancia tiene algo que aportar y les voy a mencionar por qué. Recuerden entonces que la composición corporal se refiere al estudio de la variación de la composición corporal o de la cantidad y distribución de los principales componentes corporales, y que no son sino otra cosa que la masa muscular, la masa ósea, la grasa corporal, el agua y la adiposidad. Siempre traigo esta gráfica porque les quiero recordar con ese, y lo vengo diciendo ya desde hace rato, que la bioimpedancia no me determina la adiposidad visceral. El que diga eso con un equipo de bioimpedancia les está diciendo mentiras, porque recuerden que la adiposidad es aislante eléctrico, por lo tanto no tenemos manera de hacer un ejercicio de calcularlo de manera directa. Ni el equipo que aquí se promociona permanentemente, ni ningún otro equipo. Solamente se puede hacer con algunos ejercicios o con algunos métodos directos. En ese orden de ideas, recuerden que aquellos equipos que dicen que sacan la grasa visceral es casi que un algoritmo de otro algoritmo, así que es inclusive muy inexacto. En ese orden de ideas, la composición corporal es fundamental en la valoración del estado nutricional, viene ganando mucha fuerza en el área de la salud, porque además de hacer un ejercicio de valorar el estado nutricional, es fundamental para el tratamiento de la obesidad y otros desórdenes nutricionales. Pero adicional a eso, con otros biomarcadores como el ángulo de fase, viene ganando mucha fuerza en el mundo desde hace unos 20 años para la determinación de la sobrevivencia a las enfermedades y mirar el impacto de los tratamientos. Entonces, en ese orden de ideas, ya ahí hablamos un poquito de lo que es rehabilitación y atención, pero lo vamos a hacer con más profundidad. Recuerden entonces que existen los métodos directos, que el directo es el gold estándar, que es la disección de cadáveres, que existen 3 métodos indirectos, que son las imágenes, las fisicoquímicas y la densitometría, que en imágenes son normalmente las que más se usan, especialmente en ejercicios para hacer tratamiento y rehabilitación, que adicional a eso están las fisicoquímicas, dentro de la que más se usa, diríamos que es la excreción de creatinina como un parámetro bioquímico, pero que hay evidencia científica que para los temas nutricionales ya no es tan viable determinarla por otros elementos que los que estén interesados deberían buscarlo. Y que adicional a eso la densitometría se usaba mucho, pero se ha dejado de usar por los costos, por la demora en tiempo que hace el uso de esas técnicas, y además de eso, porque efectivamente son muy incómodas para los usuarios. Y que tenemos los 3 indirectos, que son la antropometría, la conducción eléctrica total y la bioimpedancia, que efectivamente la bioimpedancia, esto que estoy haciendo es la manera de recorderis para que todos estemos sintonizados, consiste en la medición de un paso de una corriente eléctrica de un punto A a un punto B, que dependiendo de la energía o la electricidad que pasemos o la frecuencia con la que pasemos esa electricidad, podemos traspasar las células musculares, óseas, menos las adiposas, recuerden lo que les dije ahora, y que lo que hacemos con la bioimpedancia es medir cuánto se demora esa energía
de pasar esa electricidad del punto A al punto B y de volver al punto A. Y que efectivamente, si lo hacemos con varias frecuencias, pues medimos todas las frecuencias. Y al medir las frecuencias estamos midiendo la resistencia que opone el organismo al paso de esa corriente y estamos midiendo también la capacitancia, que es otra resistencia que ponen las membranas celulares al paso de la corriente eléctrica. Y que adicional a eso, cuando hablamos de corrientes eléctricas, pues cuando hay electricidades que son menores de 50 kilohertz, la electricidad lo que hace es que impacta contra la membrana celular y la rodea. Entonces, en términos generales, solamente la electricidad por encima de 50 o 50 kilohertz logra traspasar las células y por eso nos permite medir lo que está dentro de las células y las frecuencias por debajo de 50, lo que está por dentro. A esta frecuencia me voy a detener cuando llegue a 50. Espérenme un segundito a ver si lo hago como esos memes que hay por ahí. Me dio. Entonces, solamente cuando estamos en 50 kilohertz empezamos a liberar la resistencia que pone la membrana celular, es decir, la capacitancia. En ese momento el equipo que aquí se promociona permanentemente lo que hace es que me mide de manera directa cuál es el grado de apertura de esa membrana celular. Por eso es que el ángulo de fase, como está relacionado con esa membrana celular, que es donde se dan todos los procesos de intercambio de nutrientes, de aguas, de líquidos, etcétera, etcétera, por eso se habla en la evidencia científica que está relacionado con estado nutricional. En ese orden de ideas, entonces recuerden que hay dos maneras de tomar el ángulo de fase, una que es de manera directa como este equipo y otra por cálculos, midiendo la resistencia a la reactancia y a la frecuencia que se envía. En ese orden de ideas, dependiendo del tipo de frecuencias, existen tres tipos de equipos, uno que son monofrecuencia, bifrecuencia y multifrecuencia, y los mejores son aquellos que son multifrecuencia y multialgoritmo, no me voy a detener en eso. En ese orden de ideas, este equipo lo que permite es, por ser portátil y demás, tener una aplicación en todos los procesos de salud pública, que es lo que hemos venido diciendo. ¿En qué sentido? En que cuando yo tengo los resultados, pues puedo planificar si las personas, cuando aplico esto a poblaciones, están enfermas o no están enfermas o tienen riesgo de enfermarse y de qué. ¿Eso qué me permite hacer? Entender el comportamiento epidemiológico de la población y planificar acciones de promoción de la salud para que las personas que no están a riesgo no obtengan los mismos enfermedades o no se enfermen de lo mismo que se está enfermando la otra gente que sí lo está. Entonces ahí estamos haciendo promoción de la salud. Ahí me van a perdonar la E que se olvidó. Y hacemos prevención primaria, secundaria y terciaria cuando nos damos cuenta, primero que puede haber un riesgo de enfermedad, entonces ahí lo que hacemos es prevención primaria, individual o colectiva, para tratar de evitar que aparezca la presencia de esa enfermedad. Hacemos prevención secundaria cuando ya la persona tiene una enfermedad y lo que queremos es retrasar el daño o evitar que la enfermedad avance o retroceder esa enfermedad. Y la terciaria, también me van a perdonar ahí por lo que aparece ahí que parece ser que tuve varios errores ortográficos. Y en términos generales, lo que podemos decir con la terciaria es que ya está la enfermedad y lo que queremos es disminuir el daño. A partir de ahí ya podemos planificar los tratamientos y hacer seguimiento a partir de los resultados. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que tengo, por ejemplo, porcentaje o cuánta masa grasa tengo y cuánta masa libre de grasa, pues puedo definir si efectivamente eso es saludable o no, o eso me genera un riesgo cardiovascular. También lo puedo hacer con el índice de masa corporal, pero recuerden que el índice de masa corporal me subvalora si ese comportamiento, la distribución corporal es a base de la grasa o el músculo, y por eso no es un buen elemento o biomarcador para hablar en términos generales, sobre todo para pacientes que hacen actividad física de manera cotidiana. Y lógicamente que también nos permite evaluar la masa muscular, la masa, el agua corporal total y el contenido mineral óseo. Ya solamente con eso podemos evaluar algunos riesgos de enfermedad, ahorita hablamos de ellos.
Y los otros indicadores del estado de salud que nos arroja el equipo, fuera de muchos otros, están relacionados con el ángulo de fase, el índice Z200, Z5, la masa celular activa, la masa de proteína metabólica. Recuerden entonces que existe una metodología que todos los equipos de bioimpedancia deben usar porque están estandarizados. Este equipo se debe usar sentado y esa es la técnica correcta, con la espalda derecha, el brazo derecho y colocarlo por debajo de los tobillos. Se toman los datos, se meten a la app, se toma la bioimpedancia, se sincroniza y se tienen los datos en menos de 10 segundos. Entonces, una vez yo tengo esos datos, pues yo puedo generar la posibilidad de hacer acciones de promoción de la salud, individuales o colectivas, pero enfocadas, cuando lo aplico a poblaciones, a evitar que aparezcan esas enfermedades que esa población sí tiene. Es decir, si yo evalúo que en una comunidad el 60% está en obesidad por porcentaje de grasa, pues efectivamente ahí hay un riesgo latente que tiene esa comunidad. Por lo tanto, como parte de la comunidad o el equipo del área de la salud, me tengo que reunir con todos para mirar qué acciones vamos a hacer de promoción de la salud para evitar que los que están sanos lleguen a enfermarse y pues lógicamente ya hacer algunas acciones de prevención. Entonces vuelvo e insisto, los resultados aplicados a una comunidad me van a permitir tener de primera mano todas las herramientas para saber en qué enfocar los procesos de promoción de la salud en esa comunidad. Y eso lo da porque efectivamente tenemos la posibilidad, como les decía, del índice de masa corporal para aquellos que no hacen ejercicio, pero tenemos otros datos porque efectivamente yo esto que estoy calculando a nivel individual lo puedo calcular a nivel poblacional, es decir, lo puedo trasladar a la población y decir cuánto es, por ejemplo, en promedio de kilos de grasa que tiene de más la población o cuántos kilos de más puede tener en masa muscular en promedio la población o si la población está bien hidratada o no. ¿Eso cómo lo hago? Con el estudio de los datos que me puede arrojar, porque recuerde, ahorita les tengo un ejemplo al final, que con esos datos podemos pasarlos a Excel y efectivamente cuando los tengo en Excel los puedo someter a un tratamiento de los datos, clasificación, tabulación, análisis, chi cuadrado y todas aquellas cosas que hacen los investigadores. Y adicional a eso también puedo determinar si esa distribución del cuerpo soporta o no soporta ejercicio físico y qué tipo de ejercicio físico soporta. Y ahí nos permitiría entonces empezar a trabajar en temas de prevención de la enfermedad con el fin de saber qué ejercicios se pueden promover en la comunidad para que lo hagan y efectivamente disminuir los riesgos. Y ya hemos hablado mucho del ángulo de fase. Recuerden que el ángulo de fase cambia entre razas. Nosotros no tenemos unos valores de referencia para América Latina, eso nos dificulta la vida. Entonces terminamos trabajando con los de España normalmente o con algunos de Europa, pero que también disminuye con la enfermedad, aumenta con la edad, disminuye con la edad, disminuye con la enfermedad y aumenta con una buena dieta, con ejercicio físico y con un buen tratamiento. Recuerden que en términos generales es otra insistencia que yo vengo diciendo, es que si el ángulo de fase es predictor de estado nutricional para personas enfermas, pues lógicamente también lo es para personas sanas. Entonces, ahora estamos desarrollando investigaciones en algunas partes del mundo donde estamos mirando la aplicabilidad del ángulo de fase para ser predictor de estado nutricional en personas sanas como un factor protector, es decir, antes de que aparezcan enfermedades, que el ángulo de fase sea un biomarcador de prevención de enfermedades. Y eso sería fundamental porque nos ahorraría muchos líos. Recuerden que el ángulo de fase no depende de los algoritmos de agua y de peso, por lo tanto pueden ser usados en cualquier tipo de personas, en personas que estén en UCI, en personas que estén hospitalizadas, en personas sanas. Y recuerden de todas maneras que tenemos algunas restricciones para la toma de la bioimpedancia, especialmente nos preguntan mucho para personas que tienen prótesis por falencia de algunos de los miembros, no se debe hacer bioimpedancia. Y el otro tema muy importante que viene ganando mucha fuerza en el mundo es el IR, que no es otra cosa que medir cuánto se demora la frecuencia más alta, es decir, a 200 kHz en recorrer el cuerpo, es decir, de esa parte a la B y de la B a la A, devolverse,
dividido la fuerza menor, que es la de 5 kilohertz. Supuestamente, la que se debería demorar más es la de menos frecuencia, es decir, de la de 5 kilohertz. Pero sucede normalmente cuando hemos visto que hay enfermedades latentes en las personas, sobre todo en las personas con cáncer y en otro tipo de enfermedades, que el IR sube cuando hay enfermedades y el ángulo de fase baja. Parece ser que es indirectamente proporcional y entonces, si bien es cierto el ángulo de fase es predictor de estado nutricional, de mejoría en el tratamiento, de impacto del tratamiento y sobrevivencia a enfermedades, el índice de impedancia me mide la integridad celular y me mide, además de eso, parece ser que está relacionado también con inflamación celular. Recuerden entonces que el ángulo de fase por debajo de 4,5 para hombres o mujeres parece ser indicador de mortalidad. Así que hay mucha evidencia científica, solamente hay que leer. Ahora, ya sabemos todo esto, el ángulo de fase, no me voy a detener. Simplemente recordar entonces que el software nos empieza a arrojar algunos datos, especialmente el de la masa grasa. Cuando yo tengo ese porcentaje de masa grasa, entonces yo ya empiezo a hacer lo que les decía de la promoción primaria, secundaria, y porque además de eso me diferencia exactamente si ese peso corporal es a base de grasa o a base de músculo. Pero adicional a eso me permite hacer un seguimiento de las personas para saber cuando la gente pierde peso, si ese peso que perdió efectivamente es de masa grasa, que es lo que la gran mayoría de la gente cree cuando hace tratamientos de reducción, que es que está perdiendo solamente grasa. Y resulta que cuando tú haces una evaluación con el software te das cuenta que lo que se perdió fue grasa y agua, pero también mucho músculo. Entonces el tratamiento que le estás haciendo para la reducción no te está sirviendo porque estás bajando de todos los componentes y habría que reevaluarlo. Para eso hay otro indicador muy importante que es la masa seca sin grasa, que no es otra cosa que quitar la masa grasa, el agua que tiene los tejidos adiposos, de tal manera que no nos quedaría sino la masa muscular, las células y el contenido mineraloso y las proteínas. Y esto también entonces es muy importante para hacer seguimiento de ganancia de peso en pacientes con sarcopenia y otras cosas que vamos a ver. Efectivamente esa es la clasificación de la grasa para hombres y mujeres y a partir de ahí determinamos entonces si hay que hacerles prevención primaria, secundaria o terciaria o si hay que hacer tratamiento o rehabilitación. En ese orden de ideas hay otros que son fundamentales. Estos que están en morado normalmente están relacionados todos con la masa muscular y proteica. Estos son fundamentales para hacer prevención de enfermedades como la sarcopenia, la caquexia, la desnutrición. Y el contenido mineral óseo nos sirve para hacer prevención de enfermedades como la osteoporosis y la osteosíntesis. Recuerden que el único gold estándar para medir densidad ósea es el DEXA. En ese orden de ideas, pues ya sabemos que la sarcopenia se clasifica por pérdida muscular, por la fuerza además, o lo que llaman la debilidad, que eso puede llevar a la muerte y que está relacionado entonces con nutrición, con ejercicio y con fragilidad. Entonces, tener esos datos de masa muscular, de masa de proteína metabólica, nos va a permitir, en el caso de que la población que estemos evaluando tenga datos por debajo de la referencia, que podemos llegar a tener, por ejemplo, si encontramos una obesidad alta, por favor apagar el micrófono. Entonces, por favor apagamos el micrófono, please. En ese orden de ideas, entonces, ahí podríamos hacer lo mismo que estamos diciendo, prevención primaria, secundaria, terciaria, tratamiento, rehabilitación. Recuerden entonces que también está relacionado con la caquexia y con el tema de la desnutrición. Ahí tenemos entonces otro pool de enfermedades porque podríamos estar a la puerta de tener una información rápida y eficaz con otros biomarcadores como el ángulo de fase y la desnutrición de enfermedades como todas aquellas afectadas por la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, ortorexia y demás. Y hay otros que son muy importantes que son el agua. En el agua, pues efectivamente nos va a medir el estado de hidratación, así que puede ser aplicado para deportistas o personas sanas, entendiendo que una pérdida mayor del 10% de agua corporal puede ser incompatible con la vida. En ese orden de ideas, ahí también hacemos ese proceso.
Pero adicional a eso se puede hacer en rehabilitación, en tratamiento y rehabilitación. Esa es la técnica que se hace hoy en algunas partes del mundo con el equipo para evaluar la composición corporal de los sujetos en cama. Recuerden que cuando estamos haciendo evaluación de la composición corporal es fundamental los datos de peso, estatura, género y los demás que pide el software. Distinto a los pacientes con UCI, porque miren que ahí lo estamos haciendo asistidos con guantes de látex para que la energía no pase, mi energía, no me miden la energía, sino la electricidad, perdón, el recorrido de la electricidad en el paciente y no el recorrido en mi cuerpo, o que no se sumen los dos. En ese orden de ideas simulamos la posición sentado y nosotros le tomamos la medida al paciente. Esto es muy importante porque aquí no estoy midiendo composición corporal, que es una cosa que la gente me dice mucho cuando hago conferencias internacionales, pero es que eso no se puede porque tienen edema o tienen ascitis. No importa, porque es que a mí lo que me importa del paciente en UCI no es la composición corporal, sino el ángulo de fase y el IR. Lo mismo puede pasar con el tema de los pacientes en cama. Ahora, el ángulo de fase ya hemos hablado mucho de él, no me voy a detener, hay un webinar, dos webinares extensos solamente con el tema del ángulo de fase, solamente recordarles que hay evidencia científica suficiente para decir que la bioimpedancia a partir del ángulo de fase me permite, o el ángulo de fase tomado a partir de la bioimpedancia, me puede servir para el tratamiento, la prevención de enfermedades como la enfermedad renal, el cáncer, las enfermedades pulmonares, diabetes, VIH, pacientes quirúrgicos, esclerosis. He visto evidencias científicas con niños en osteogénesis congénita, lógicamente para deportistas y personas que hacen actividad física, y otro pool de enfermedades que están comprobadas. En ese caso hay mucha evidencia científica. La semana o el webinar anterior lo dedicamos especialmente a hablar de personas con cáncer. Próximamente vamos a estar hablando con bioimpedancia en enfermedad renal por los usos que tiene, los resultados que arroja, sobre todo de agua intracelular y extracelular el equipo, como hemos hablado ya de esos usos en la actividad física tipo wellness, fitness y de alto rendimiento. Y lo que les decía en términos de investigación, si bien es cierto no se entiende, la diapositiva la quería traer porque lo que quiero mostrarles es que uno puede bajar, hacer en el equipo cualquier cantidad de plantillas de composición corporal de acuerdo a la población, y eso me va a permitir tener unos datos y una clasificación de los riesgos que después le puedo mostrar a las comunidades cómo se encuentran en términos generales. Esto ya es un diagnóstico poblacional para hacer promoción, prevención, especialmente, pero también nos permite determinar hacia dónde se está yendo la epidemiología para planificar los recursos en salud para el tratamiento y la rehabilitación. En ese orden de ideas, eso es lo que les traía preparados para hoy. Déjenme, termino de compartir pantalla y le doy la palabra a nuestro invitado, Carlos, para que nos cuente todo eso que hemos estado hablando aquí, eso cómo lo pueden aplicar en Panamá o cómo piensan aplicarlo en Panamá. Bueno, Giraldo, muchas gracias nuevamente por la introducción. Aquí, bueno, gracias a la tecnología hemos avanzado bastante en poder tomar en diferentes lugares estas conferencias. Yo sí quiero compartir más que nada con ustedes la experiencia y no enfocarme en todo lo que es la tecnología, porque ya la explicaste muy bien. Pero yo empiezo hablando un poquito de esto. O sea, hoy en día es muy difícil, casi imposible tomar una decisión que no involucre tecnología. Pero no perdamos en cuenta que la tecnología es el medio, no la causa seguimos siendo nosotros. Y yo resumo la bioimpedancia, Giraldo, en una sola palabra: prevención. Pero para llegar a eso nos ha tocado un largo camino de evangelización. Yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando, viendo, todavía no conocen a ciencia cierta hasta dónde podemos llegar con esta técnica. Y nosotros, por la flexibilidad que hemos tenido como país, de ser un país pequeño, un país de tránsito, hemos tratado de hacer un plan a nivel de gobierno central. ¿Y cómo lo hemos promocionado? A través de un censo. El Biodiesper nos da algo muy particular que otros que no se podía en el pasado, que es la flexibilidad de la movilidad. Yo puedo, a través de este aparato, tener un censo, inclusive en las áreas indígenas,
que eso fue lo primero que el gobierno le llamó la atención, sin estar conectado a internet inclusive. Yo puedo llevar una computadora, llevar a las personas idóneas y censar la población indígena de cualquier lugar remoto de nuestro país. Adicional a que información es poder, eso siempre lo hemos sabido, y a la medida, Giraldo, como lo has mencionado en tu intervención, nosotros sigamos haciendo estudios con diferentes tipos de especialidades, que ya hemos avanzado bastante en eso, vamos a lograr una penetración mucho más amplia. Pero en resumen, el impacto que hemos logrado acá en nuestro país y que muy pronto lo verán a nivel central es el censo. Ya aquí en Panamá, el área nutricional con el cual empezamos este tipo de ejercicio, conoce muy bien la técnica, conoce muy bien la tecnología, y hemos agarrado a estas personas como punta de lanza en la parte nutricional para que sean los evangelizadores en el sector público. Porque hay otra realidad, Giraldo, un ingeniero lastimosamente no habla con médicos. Tiene que ser una persona idónea en el área de salud para que entonces se preste atención a lo que estamos nosotros promocionando. Por otro lado, segmentar cada una de estas regiones y dar información preventiva a tiempo. Tú mencionaste las 3 capas, pero nosotros estamos enfocándonos en la primera, que es poder lograr, por lo menos aquí en Panamá ya se sabe que hay una base grande de posibles diabéticos. Y para todos los que estamos en salud pública, somos conscientes de que eso impacta directamente las arcas de cualquier país, no solamente de Panamá, de cualquier país que ustedes mencionen. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en ese plan país, hemos hecho ya bastantes avances a nivel central y estamos muy pronto a iniciar hacia el área de Costa Rica, la provincia de Chiriquí, que es la que limita con Costa Rica, ese primer censo que nos llevaría a tener una geografía o una información más directa, porque este artefacto lo que hace es que básicamente nos da la información directamente de nuestro cuerpo. Digo, tambitambién hemos entrado en áreas de especialidades, Giraldo, por lo menos en lo que es cuidado intensivo ahora con lo de la pandemia. Y hago un paréntesis con este tema de esta nueva pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial. Esta pandemia lo que ha hecho es que ha avanzado y acelerado todo el entorno tecnológico y digital. Porque ya se estaba encaminando hacia allá, pero esta pandemia lo adelantó y muestra de esto esta llamada virtual que estamos teniendo todos. Entonces, una de las cosas que estamos nosotros logrando es tener esa información de prevención, ponerla a disposición del gobierno y tomar decisiones a tiempo de cada una de las regiones que estamos nosotros censando. Este es un plan que ya se tiene aprobado, este es un plan que debe iniciar, como dije, en los próximos meses, y lo importante, no hay un límite de las veces que queramos hacerlo. Y por eso tomo como ejemplo la parte, por lo menos, de los intensivistas con los cuales iniciamos esto. Muchos de los intensivistas, cuando pasa un paciente ya a un postoperatorio, no tienen por lo menos la medición del agua. Ya sea porque esté inconsciente, la persona no se puede mover. Y aquí hemos probado que con esta movilidad de Biodiesper logramos poder hacerlo cuantas veces sea necesario. Entonces, esto también nos ha llevado al plan que ya se tenía de gobierno de tener un médico de cabecera. Eso ayuda mucho también al plan de prevención. Pero dependiendo del partido o de los políticos que entre cada 5 años en nuestro país, se retomaba o no. Lo que estamos tratando es que esto es un plan continuo y que no importa, y sin importar el partido o el gobernante que quede, siga esa horizontal de prevención hacia adelante, ¿no? Otra cosa, y ustedes que muchos sé que son nutricionistas, que ha impactado mucho el tema de la salud y más con esta pandemia, es que por lo menos aquí en Panamá ha crecido el interés y el estudio de graduados en el área de nutrición. Así que por ese lado también vemos con muy buenos ojos este plan que hemos nosotros iniciado acá. Gracias, Carlos, por tu intervención. Veo que Cedric está conectado. No sé si Cedric puede hablar. Cedric. Bueno, al parecer no tiene manera de conversar. Si tienes, me puedes interrumpir en cualquier momento. Bueno, hay 2 cosas que son muy importantes de lo que nos ha contado Carlos, y es que básicamente se ha iniciado con un proceso para
censar a toda la población panameña a partir de los datos que arroja la composición corporal. Yo creo que sería la primera vez en el mundo que se hace un censo poblacional con esas características. Yo, en términos generales, yo insisto mucho en algo, y es que hablamos mucho de la bioimpedancia y sus usos en el ejercicio, en los asuntos médicos, clínicos, en rehabilitación, en tratamiento, en UCIs, pero hemos dedicado muy poco a algo que puede ser de mayor utilidad y que puede cambiar la manera en cómo se hacen algunos elementos de promoción, prevención y tratamiento, que es a personas sanas. O en términos generales, una aplicación a la población. Yo creo, y es un tema que tocará estudiarlo a profundidad, la gente que esté en el chat y nos pueda contar qué piensan acerca de lo que voy a decir, lo pueden hacer abiertamente, y es que yo creería que si eso lo estamos usando en adultos, también sería de mucha utilidad medirlo en niños entre los 0 y los 5 años y los 5 a los 12 años. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes tener información hoy de primera mano en línea en tiempo real. Es decir, de poder evaluar a los niños, por ejemplo, aquí en La Guajira. Yo creo que todo el mundo que está conectado ha escuchado hablar de los niños que se nos mueren en Colombia, en La Guajira, por falta de agua y alimentos, y que pudiéramos tener a nuestro equipo tomando bioimpedancia en los niños menores de 5 años o menores de 12 años para determinar, de acuerdo al ejercicio del ángulo de fase, si esos niños tienen riesgo de desnutrición o no, y pudiéramos salvar muchas vidas, a mi modo de ver. Especialmente porque quitaríamos de lado todo aquello que tiene que ver con el sesgo en la toma de las medidas antropométricas, pero adicional a eso también quitaríamos el sesgo de que manipulen la información, porque alguien puede modificar en un software los datos de peso y estatura, pero no puede modificar los datos de ángulo de fase. Sé que no puedo hablar mucho del equipo nuevo, pero por lo menos les voy a sacar una perla, y es que vamos a ser capaces de medir impedancia en niños mayores de 5 años. Esa es una nueva novedad que hay, y pues lógicamente no estoy autorizado para contarles más, pero porque se hará un lanzamiento próximamente del equipo. Así que abrimos en este momento espacio para preguntas. Si hay alguien que lo quiera hacer abiertamente, pues hace el micrófono, si no lo puede hacer por acá. Y me pregunta Cindy que si conocemos si hay abordajes de tecnología en la población en el área de la salud, teniendo en cuenta la actual situación de salud pública. Me imagino que, Cindy, estás haciendo énfasis sobre el COVID. Doctor, sí, lo que pasa es que usted está hablando de un tema muy interesante, y es en cuanto a la prevención, y sabemos que cuando hay una efectividad en prevención, el mayor costo en el servicio de salud, pues obviamente disminuye. Si nosotros aplicamos una prevención efectiva, obviamente tenemos disminución en el número de pacientes, o sea, hablando de manera muy global. Lo que pasa es que me llama algo la atención, y es que yo estoy haciendo una pequeña investigación sobre, digamos, el estado nutricional y los hábitos alimentarios del personal del área de la salud. Esto incluye enfermeros, enfermeras, médicos, todas estas personas que tienen una alteración circadiana y que, pues obviamente esto también, esto trae, cuando hay una alteración circadiana, hay una predisposición al padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Si vemos también la parte de información de la OMS, también nos dice que a nivel mundial estas enfermedades crónicas no transmisibles van en aumento y a menores edad. O sea, ya no tiende, o se tenía la percepción de que la hipertensión, enfermedad renal crónica, diabetes, esto eran enfermedades que se padecían ya, digamos, propias o que se venían de la vejez. Ya no. Estamos viendo personas de 25, de 30, recordemos que también México es el que ocupa en cuanto a la parte de los niños, lo que usted acaba de decir, en obesidad infantil. Entonces, ¿qué me llamó la atención en conjunto? Es que la mayoría de estos profesionales a los que se les hizo una encuesta tienen malos hábitos de alimentación que pueden predisponer a enfermedades crónicas no transmisibles a temprana edad. Y lo digo en la parte de salud pública porque pues para todos no podemos desconocer
que estos profesionales se están doblando, no hay calidad, digamos, laboral para ellos. Sí, hay una disminución digamos, en el talento humano, porque en Colombia tenemos más de 200 fallecidos en el área de la salud. Entonces, mi pregunta es, si nosotros también dentro de esta salud pública o de esta prevención, obviamente también somos población, pero mi pregunta es si de pronto hay un abordaje para este tipo de población también, no sé. Ok, vea, en este momento no conozco ninguna. Sé que hay investigaciones en curso, especialmente en Europa, usando el ángulo de fase para medir sobrevivencia al COVID. Creo que hay dos. Sé que en Cartagena venimos haciendo una con precisamente el equipo de investigación del programa de allá para hacerlo en la Universidad de Cartagena. Lastimosamente no lo hemos usado para el personal de la salud, pero sería un asunto bien interesante. Adicional a eso, hay un asunto que tú tocas que creo que vale la pena decir. Miren, hoy en el mundo el servicio de nutrición se ha establecido no como uno de los servicios, sino como el pilar del servicio. Lo que tú dices es cierto, si yo logro en términos generales tener un dato de todos aquellos pacientes que ingresen a un centro médico, sea de primer, de segundo, de tercer nivel, de hacerles bioimpedancia antes de que lleguen donde el personal del área de salud, yo ya tengo un dato que puede usar el mismo personal de la salud para disminuir los tiempos de consulta. Pero adicional a eso, vamos a impactar en indicadores como giro cama, infección intrahospitalaria, costos hospitalarios. Y de hecho hay un premio internacional a todas aquellas organizaciones de salud hospitalarias que centren su proceso de atención en la nutrición del paciente. Y es un premio internacional muy interesante para el que esté interesado lo busque. Así que en términos generales, los usos que le pueden dar a la bioimpedancia, sea con este equipo o con otro, pues efectivamente son incalculables. Lógicamente que entre más exactitud o confiabilidad tenga el equipo, pues lógicamente mejores resultados voy a tener para la toma de decisiones. Recuerden que en últimas, en salud pública, siempre hacemos un ejercicio de determinar de qué se enferma la gente y por qué se enferma la gente para poder hacer toma de decisiones en políticas públicas para poder mejorar esas causas o esos determinantes sociales de la salud y la nutrición. En ese orden de ideas, es todo lo que traíamos para hoy. No sé si hay más preguntas, tenemos 18 minutos, así que si hay más preguntas alrededor, pues las podemos hacer. Y si no, pues efectivamente pues no forzamos los temas, sino que los temas se agotan cuando se agotan. Fabián, ¿tenemos preguntas en Face? No, en Facebook no hay preguntas de momento. ¿Alguno de los presentes tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Doctor, tengo una preguntita. Sí. Cuando un paciente tiene marcapasos, ¿esta tecnología está contraindicada o no hay nada que verlo con lo que usted dice de la conducción eléctrica? Sí está contraindicado, Cindy, porque puede alterar el funcionamiento del marcapasos. Ok, No es recomendable hacerlo. Bueno, si no hay más preguntas, yo creería que tampoco es agotar los temas para agotarlos y tenerlos ahí, así que efectivamente el de hoy ha sido corto. ¿Qué referentes del porcentaje graso y de masa muscular? Viviana, los referentes de porcentaje grasa van a depender del tipo de pacientes, es decir, si estamos trabajando con población normal, recuérdate que ya tenemos una referencia de la Organización Mundial de la Salud, que son de usos probados en todo el mundo. Si es para deportistas, vamos a tener que aplicar otras tablas porque efectivamente estamos esperando, de acuerdo al deporte, a la posición, al ciclo de entrenamiento, de que eso ya nos han hablado mucho también algunos expertos deportólogos en el área, que pues tendrán una relación directa con eso que hacen, porque ya no estamos hablando de salud, sino de alto rendimiento. Y si son deportistas fitness y wellness, pues se aplica un elemento de que deberían de tener un porcentaje menor a las personas normales. Así que habría que mirar
cuáles son las poblaciones en las que la hacemos, ¿cierto? Por eso es muy importante que cuando se aplique la bioimpedancia a poblaciones, todos esos datos los tengamos, es decir, antecedentes familiares, antecedentes personales, si hace ejercicio o no, cada cuánto lo hace, todas esas variables nos van a permitir tener un dato mucho más exacto de a cuáles vamos a poner. Y en términos de la masa muscular, exactamente pasa lo mismo, ¿cierto? La evidencia científica habla para personas normales, pero no es lo mismo pensar, por ejemplo, en que haya una masa muscular de referencia en un paciente, por ejemplo, con sarcopenia, debería de compararse con lo normal. Aunque yo pensaría que, por ejemplo, para personas enfermas deberíamos de hacer un trabajo diferencial, porque no podríamos estarlos comparando contra lo ideal. En ese orden de ideas, la evidencia científica está, lo puedes buscar así, cuál es la referencia del porcentaje de grasa ideal por tipo de población y lo mismo la masa muscular. Y para la con patologías de enfermedades crónicas no transmisibles, vuelvo e insisto en algo y es que los parámetros de referencia para bioimpedancia nosotros para América Latina no tenemos, ¿cierto? Recuerden que nosotros siempre buscamos son comparaciones con los estándares internacionales. Entonces, tanto para porcentaje de grasa, para masa muscular, para ángulo de fase, para IR, hay unas generalidades. Entonces, el IR debe estar por debajo de 0.8. El ángulo de fase de 6 a 6,5 para mujeres y de 6,5 a 7 para hombres. Pero si hacen deporte, eso debería estar por encima de 7 a 7,5 para mujeres y de 7,5 a 8 para hombres. Y entre más alto lo tenga, significa que mejor está su rendimiento y su capacidad física. Eso pasa lo mismo con el porcentaje de grasa, la masa muscular y los diferentes componentes corporales. Pero no tenemos referencia en Colombia para ninguno de esos virus. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentarios. Bueno, si no hay ninguna otra opinión o pregunta, pues creo que damos por terminado nuestro webinar de la tarde de hoy. Próximamente les estaremos enviando alguna encuesta para revisar cómo podemos mejorar este espacio para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana y nos vemos en 15 días con un nuevo tema. Espero que a Cedric haya muy bien el viaje. Carlos, muchas gracias por todo. Un abrazo. Gracias, Giraldo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego.